Nota: este fanfic es una traducción, créditos a sus respectivos creadores, link del fic en la descripción. Capítulo 3. Guren. Era temprano en la mañana en la ciudad de Vale cuando Karen Crimson se despertó. Karen tenía la costumbre inusual de levantarse temprano, algo que parecía un cruce de su vida pasada como Kayenzuki. Karen se estiró mientras se sentaba. Poco después se levantó de la cama y fue a su baño personal. El tío Will ciertamente no pagó ningún gasto para conseguirle esta casa a Karen, su madre, su tía Meg y su prima Velvet, incluso después del divorcio. Una vez en el baño, Karen fue inmediatamente a ducharse. Otro hábito que heredó de su época como Cayen fue que tiende a dormir desnuda. Mientras se lavaba, se aseguró de frotarse las molestas orejas de conejo. Incluso después de 17 años, Karen todavía tiende a olvidar que los tiene. Por otra parte, considerando que tiene toda una vida de recuerdos y experiencias en su cabeza, 17 años de ser fauno es relativamente corto en comparación. Después de unos minutos más, Karen salió del baño y se secó rápidamente, antes de regresar a su habitación para cambiarse. Luego se retorció molesta cuando un auto ruidoso pasó por su ventana. Honestamente, estas orejas le causaban más dolor de lo que valían. La mitad de las veces que considera eliminarlos, de todos modos fueron más un obstáculo que una ventaja. Pero ella no lo haría, se niega a ocultar quién era otra vez. Su tiempo como Cayen fue una prueba de que no lo tolerará si fuera por el bien de los demás. Mientras pensaba esto, se vistió con una camiseta roja y calzas. Solía usar jeans, pero no podía porque su cola se interponía en su camino. Sí, cola. Karen tuvo el claro placer de ser un fauno con una rara mutación que les dio dos rasgos animales. Entonces, junto con su dolor en las orejas, también tenía un dolor literal en la cola. Ella culpó a CC por esto, esa bruja es la única persona que conocía que podía y haría algo como esto. Karen frunció el ceño mientras tiraba del cuello de su camiseta sin mangas, incómoda. Parecía que su pecho había vuelto a crecer y pronto necesitaría ropa nueva. Esto se estaba volviendo ridículo. A Karen ya se le ha quedado pequeña su antigua talla de copa, y estas cosas todavía no paran de crecer. No sabía si debería sentirse molesta, avergonzada u orgullosa en ese momento. También consideró simplemente maldecir a los hermanos gemelos por esto, pero eso significaría que creía que existían en primer lugar. A pesar de no ser Japón ni una variación de Remnant, Karen todavía se enorgullecía de sus orígenes originales, y continuó practicando las tradiciones japonesas. Su familia la miró de forma extraña cuando empezó a hacer esto, pero dejó de hacerlo cuando se dieron cuenta de que no estaba pasando por una fase de algún tipo. Al bajar las escaleras, Karen vio que el resto de su nueva familia estaba preparando el desayuno. Su tía Meg parecía estar preparando unos huevos con tocino, mientras que la madre de Karen estaba tomando una taza de café. Su prima Velvet, sin embargo, estaba inquieta en su asiento en la mesa del comedor. Hoy se iba a Beacon y estaba claro que estaba nerviosa. Mañana Bel. Karen la saludó. Su prima saltó en su asiento. Parecía estar más nerviosa de lo que Karen pensaba. Velvet siempre estuvo más en sintonía con su naturaleza de fauno que Karen, y podía escuchar a la gente acercarse a ella mucho más rápido que Karen. Oh, Karen, buenos días. Velvet saludó con acento australiano. Es extraño cómo, a pesar de que Remnant no tiene casi nada en común con la Tierra, ambas personas desarrollan y hablan inglés como idioma dominante. Fue aún más confuso considerando que también tienen acentos sin las palabras del argot. ¿Estás así de nervioso, eh? Preguntó Karen, yendo directo al grano. Velvet farfulló tiernamente por un momento antes de responder en voz baja. Sí. Karen suspiró exasperada. Velvet, lo harás bien. Eres una mujer fuerte, inteligente y capaz. Aprobarás ese examen de ingreso sin problema. Como dijo Karen, sostuvo los hombros de Velvet. Su prima no parecía convencida. Dudo que lo haría tan bien como tú. Dijo, mirando hacia abajo, sosteniendo su brazo en su mano. Karen tuvo que evitar poner los ojos en blanco.
Velvet siempre fue tímida y consciente de sí misma, y crecer con Karen, quien era más abierta y prácticamente irradiaba confianza, solo hizo que la autoimagen de su prima fuera mucho más baja. Sí, bueno, no lo soy, así que esta vez tendrás que conformarte con obtener el primer lugar. Bromeó Karen. ¿Sabes? Todavía podrías venir conmigo. Se ofreció Velvet. Estoy seguro de que Beacon te dejará entrar en el último minuto si lo pides. Entre los dos, Karen siempre fue la mejor luchadora. Incluso con su semblanza y memoria fotográfica, Karen ha derrotado a Velvet profundamente cada vez que las dos se enfrentaron. La gente en Atlas comparó a su prima con Pirra Nikos, la chica invencible. Entonces, fue una gran sorpresa cuando Karen se negó a inscribirse tanto en Beacon Academy como en Atlas Academy, a pesar de que le ofrecieron becas completas para ambas. Velvet, hemos hablado de esto. Karen respetaba a Velvet por querer ser cazadora, pero ella misma simplemente no veía el atractivo. Lo sé, pero, ¿por qué? ¿Por qué no te gustan Huntsmen? Preguntó Velvet desesperadamente. No es que no me guste Huntsmen, simplemente no creo en algo que no ha dado resultados. En la mente y el corazón de Karen, ningún cazador o cazadora podría compararse con Lelouch. El hombre puso el mundo patas arriba. Tomó un variopinto grupo de terroristas y lo convirtió en una organización militar muy respetada, lo suficientemente poderosa como para enfrentarse a un imperio que controlaba un tercio de todo el planeta. Tal vez sus estándares eran demasiado altos, pero Karen creía firmemente que una organización que no puede producir resultados es aquella que ella cree que no debe ser seguida. ¿Eso significa que tú tampoco crees en mí? Preguntó Velvet con tristeza. No. Karen respondió con severidad. Mírame, Velvet. Ordenó Karen. Velvet lo hizo. No. Creo en ti. Si alguien va a lograr algo, eres tú. Te amo, Velvet, y nunca dejaré de creer en ti. Así que no dejes de creer en ti mismo. Bueno. Velvet asintió con una sonrisa y un pequeño sonrojo. Estoy de acuerdo. Dijo la tía Meg, mientras venía con el desayuno para las dos niñas. Meg era una mujer delgada de estatura promedio, tenía cabello castaño, piel clara y ojos verdes con un par de orejas de conejo marrones en la cabeza. Yo también creo en ti, y tú también deberías hacerlo. Sé que lo harás muy bien. Solo necesitas tener más confianza en ti mismo. Meg le dijo a su hija suavemente mientras la alejaba de Karen y la abrazaba con un solo brazo. De acuerdo, mamá. Dijo Velvet mientras cerraba los ojos y se inclinaba para abrazarlo. En ese momento se escucharon dos gruñidos simultáneamente. Solo tomó un segundo darse cuenta de que era causado por los gruñidos del estómago de los dos primos. La madre de Meg y Karen se rió juguetonamente mientras los dos adolescentes se sonrojaban de vergüenza. Luego, con un silencioso gracias de Velvet y un itadakimasu de Karen, los dos comieron en un silencio incómodo. Mientras los dos adolescentes comían, las madres iniciaron su conversación. ¿Sabes? Podrías haber colaborado con Sarah. Meg señaló en voz baja. Lo siento, Meg, simplemente no quería entrometerme en el momento conmovedor entre nuestras dos pequeñas. Sarah Crimson, dijo la madre de Karen. Sarah era pelirroja como su hija, algo extraño ya que ninguno de sus padres tenía a nadie que fuera pelirrojo natural en ninguno de sus árboles genealógicos. También tenía ojos azules y, como el resto de su familia, Sarah también tenía un par de orejas de conejo, pero las suyas eran más caídas y se mezclaban naturalmente con su cabello. Aún así deberías colaborar de vez en cuando. Meg regañó ligeramente a su hermana menor. Sarah siempre había sido un poco distante con su familia. Pero se volvió más pronunciado después de que tuvo a Karen, y solo se hizo más pronunciado a medida que su hija creció. Ahora, la mayor parte del tiempo, Sarah simplemente se mantenía alejada del resto de su familia. Esto fue especialmente cierto con Karen, ya que los dos apenas se dicen nada hoy en día. Tal vez. Sarah dijo distantemente, como si recordara algo. Luego dirigió su atención al televisor que mostraba las noticias de hoy. Y en las noticias locales, el infame Guren ha atacado de nuevo. La reportera Elisa Lavender dijo que las noticias se convirtieron en una huella de garra de 5 dedos grabada en una pared.
El infame justiciero que apareció misteriosamente hace varios meses ha seguido causando sensación dentro de la comunidad criminal. Poco se sabe acerca de esta figura misteriosa, aparte de su odio por los criminales y su voluntad de eliminarlos con prejuicios extremos. Sus objetivos varían, desde traficantes de drogas locales hasta el antiguo grupo de protesta pacífico, ahora violento, el Colmillo Blanco. La policía y los cazadores están luchando para encontrar pistas sobre Guren. Esto es lo que tienen que decir. Luego, la pantalla muestra una conferencia de prensa con el jefe de policía. Oficial Beryl, ¿cuál es la respuesta oficial de la policía a las recientes actividades de Guren? Preguntó un periodista. La jefa de policía April Beryl, una mujer joven con cabello largo y rojo, tenía una expresión severa cuando respondió. Aunque la policía respeta que Guren esté tratando de ayudar, debemos pedirle que se entregue y se enfrente a la justicia. Sus acciones han cruzado repetidamente la línea y necesita reconocer esas acciones. La imagen regresa a Lisa mientras continúa. Ahí lo tienes, pero ¿qué piensa la gente de este símbolo de la justicia? Averigüemos. Mira, a Guren no le importa quién eres. Humano, fauno, cometes crímenes, cumples condena. Mientras derrote a los delincuentes, en mi opinión, está bien. Comentó un fauno. Quien quiera que sea Guren, tiene que parar. Tenemos cazadores y policías cuyo trabajo es protegernos. Guren solo está haciendo su trabajo mucho más difícil. Una mujer argumentó. Mira, no tengo nada en contra de Fauno, pero los Colmillo Blanco son un problema, y este Guren parece ser el único que parece estar haciendo algo al respecto. Yo digo, más poder para él. Dice un hombre. Bueno, ahí lo tienes. En otras noticias, en este punto, las dos madres habían ignorado lo que Lisa estaba diciendo a favor de volver a lo que estaban hablando antes. Pero Karen tuvo que contener un resoplido. Ella personalmente no veía al Guren como un símbolo de justicia, solo una persona podía cumplir ese papel. Para ella, Guren era más un caballero de la justicia, alguien que tomaba medidas y protegía a la gente. Karen, ¿estás bien? Velvet preguntó sorprendiendo a Karen. Sí, ¿por qué lo preguntas? Preguntó Karen confundida. Acabas de tener una mirada intensa en tu rostro, así que pensé. Velvet se calló. Estoy bien, Velvet, solo estoy preocupada por encontrar un trabajo. Karen mintió suavemente. Si bien ella no era el Elouch, tampoco era una aficionada a la hora de engañar. Oh, escuché que Tucson's Book Trade estaba buscando contratar, quizás podrías postularte allí. Se ofreció Velvet. Gracias, lo investigaré. Karen respondió agradecida. Era cierto que Karen estaba buscando trabajo, pero no era su principal prioridad en ese momento. Su principal problema era que simplemente no sobresalía en cosas que no implicaran pelear, por lo que la mayor parte del tiempo luchaba por cumplir con las calificaciones. Incluso ser conserje estaba fuera de su alcance. Su época como Cayen la tuvo como soldado la mayor parte de su vida. Desafortunadamente, esa experiencia también pasó a su vida actual. Tampoco tenía experiencia en las tareas del hogar debido a su tiempo como Stadtfeld. Entonces, si bien Karen tenía grandes habilidades de pilotaje y lucha, le faltaban habilidades más mundanas como cocinar y limpiar. Al poco tiempo, Karen y Velvet terminaron su desayuno y subieron para terminar de prepararse. Una vez que terminaron, la tía Meg llevó a la familia de 4 miembros a la estación Bullard para acompañar a Velvet a Beacon. Recuerda llamarnos cada semana para contarnos cómo estás. Dijo Meg. Lo sé, mamá. Velvet dijo arrastrando las palabras. Y no olvides mantener una higiene adecuada y no quedarte dormido. Meg continuó. Lo sé. Velvet dijo arrastrando las palabras. Y si alguien te hace pasar un momento difícil, asegúrate de hacérmelo saber para que pueda ocuparme de él. Karen añadió con una sonrisa feroz. Honestamente, el hecho de que sus orejas no restaran importancia a lo intimidante que parecía era bastante impresionante. Eso es lo que tengo miedo. Velvet se mostró inexpresiva, ganándose la risa de su madre y su tía Sarah. Karen, a pesar de su franqueza, también estaba más abierta a la violencia, especialmente cuando se trataba de matones y racistas.
En Atlas, la gente aprendió bastante rápido que Karen no era alguien con quien debías meterte con niños o adultos. Velvet se pregunta distraídamente si ese vídeo de Karen amenazando a Jax Stschnee con castrarlo cuando tenía 7 años todavía existe. Si recuerda correctamente, el hombre llamó a Velvet y a su madre animales sucios y eso pareció enojar a Karen. La única razón por la que el propietario de Stschnee Dust Company no pudo presentar cargos fue porque era menor de edad y el general Ironwood logró aplacar al hombre antes de que Karen cumpliera su promesa. Cuando llegaron, Velvet salió del auto con Karen mientras las dos sacaban su equipaje del maletero. Una cosa más, Velvet, dijo Karen. ¿Eh? Preguntó la adolescente morena. Si empiezas a salir con alguien, será mejor que me dejes conocerlo antes de intentar cualquier cosa. Dijo Karen seriamente. No quiero oír eso de usted, señorita quisquillosa. A pesar de que Karen era un fauno y su reputación, la cantidad de pretendientes que querían salir con ella o casarse con ella era bastante grande. Por lo general, era porque el padre de Karen tenía un asiento en el consejo, pero más de unos pocos eran sinceros al querer salir con ella. Sin embargo, los rechazó a todos sin pensarlo 2 veces, aunque los genuinos fueron tratados mejor. Cuando Velvet le preguntó a su prima sobre esto, Karen simplemente dijo que ninguno de ellos era su tipo, afirmando que no eran lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente encantadores o lo suficientemente dramáticos, o incluso las 3 cosas. Era como si la prima de Velvet estuviera esperando que el príncipe azul apareciera en su caballo blanco, la levantara y se fuera cabalgando hacia el atardecer. Velvet incluso expresó su opinión, pero Karen lo negó. Luego continuó diciendo que el caballo tendría que ser un grimo principalmente negro. Luego añadió que tendría que haber un segundo caballo rojo. Finalmente, afirmó que no cabalgarían hacia el atardecer, sino hacia un campo de batalla. Luego se alejó dejando atrás a Velvet aturdida, con la mandíbula en riesgo de golpear el suelo. Si bien era definitivamente inusual, Velvet no podía negar que sus palabras eran completamente Karen. Incluso cuando eran niñas, Karen siempre odió las historias sobre héroes que salvaban a damiselas en apuros. Por los hermanos, incluso odiaba que los papeles se invirtieran y la mujer fuera el héroe y el hombre la damisela. Sin embargo, cada vez que la tía Sarah sacaba la historia del Rey Negro, Karen no se cansaba a pesar de llorar siempre al final. La historia del Rey Negro trataba sobre un dictador despiadado que gobernaba el mundo con puño de hierro, pero que inevitablemente fue detenido por un héroe de la justicia enmascarado y logró la paz mundial. A pesar de ser un cuento de hadas clásico sobre cómo no importa cuán oscuro se ponga las cosas, el bien siempre triunfará sobre el mal, Karen siempre lloró cerca del final. Específicamente, cuando llegan a la parte de la muerte del Rey Negro. Cuando Velvet le preguntó a Karen al respecto, su respuesta es siempre la misma. Porque nadie reconocerá jamás el sacrificio del Rey Negro. Ella siempre decía, con lágrimas corriendo por su rostro. A pesar de su confusión, Velvet no presionó. Las razones de Karen eran las suyas, y Velvet las respetará incluso si no las entendiera. Solo ten cuidado, no quiero que ningún delincuente se aproveche de ti solo porque eres demasiado amable para decir que no. Dijo Karen en voz baja. Velvet se sonrojó levemente ante la preocupación de su prima, pero no discutió más. Además, no era como si su hombre ideal fuera a aparecer de la nada. Callarse la boca. Ella murmuró avergonzada. Karen abrazó a Velvet. Te extrañaré. Velvet le devolvió el abrazo. Yo también. Alejándose, Karen miró a Velvet a los ojos, desmotó y dijo. Aún así, lo harás muy bien, así que sal, patea traseros y toma algunos nombres. Terciopelo sonrió. Lo haré lo mejor que pueda. Ese es el espíritu. Dijo Karen mientras se apartaba del camino para que Velvet subiera al Bullard. Adiós, nos vemos durante las vacaciones de invierno. Velvet saludó cuando el Bullard comenzó a cerrarse. Su familia le devolvió el saludo con distinto entusiasmo. Karen miró con orgullo. ¿Fue así como se sintió Naoto cuando fue a Ashford? Tal vez, pero ahora no se trataba de su pasado, sino del futuro de su prima. Al pensar en un futuro, su mente se dirigió a Lelouch y a lo que hizo por Nunnally y la Tierra.
Kallen no pudo evitar que una lágrima saliera de su ojo, una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Más tarde aquella noche Kallen estaba en lo alto de un edificio con vistas a la vida nocturna de Vale. Era medianoche y estaba a punto de salir a patrullar. Su atuendo era similar a su antiguo uniforme de los Caballeros Negros. Una pieza negra con reflejos carmesí y una visera teñida sobre su rostro. Llevaba botas plateadas personalizadas y un casco para ocultar sus orejas y cabello de conejo. Si bien no tenía ningún problema con su herencia fauno, también sabía que era necesario evitar ser identificada para mantener a su familia a salvo. Luego levantó su brazo derecho. Estaba cubierto desde el hombro hasta el dedo con una armadura plateada. Tenía los dedos puntiagudos y la palma de la mano tenía una pequeña hendidura. En su hombro había un ala con plumas rojas y blancas. Considerándolo todo, se parecía bastante exactamente al brazo de su antiguo Guren. Ella lo llamó Desamor. Una vez que estuvo todo listo, Kallen, no Karen, saltó del edificio y se elevó hacia los cielos, mientras el viento la mantenía en el aire. Debajo de su visor, sus ojos estaban rodeados por un brillo carmesí. Esta no era la apariencia de Kallen, sino más bien un poder que obtuvo al azar hace varios años. No entendía cómo lo había conseguido ni por qué, pero simplemente lo dejó. Ha tenido que afrontar conmociones peores en su vida pasada. La isla Kamine fue un ejemplo perfecto. Las características del poder eran bastante inusuales. Por un lado, no necesitaba su aura para operar. Otra es que sus ojos brillaban cada vez que decidía usarlos y que el color coincidía con el de su aura. En cuanto al poder en sí, era bastante básico considerando lo diversas que eran las semblanzas. Le dio control total sobre el fuego, el hielo, la tierra y el viento, permitiéndole la capacidad de conjurar y manipular estos elementos a voluntad. Kallen se encontró usando principalmente fuego y hielo cada vez que aprovechaba este poder, y lo usaba principalmente junto con su semblanza, aunque todavía se esforzaba por usar sus otros elementos también. Probar los límites de su poder fue la parte difícil. Cada vez que creía haberlo encontrado, el poder solo crecería a partir de ahí. La única explicación que se le ocurre a Kallen es que estos poderes crecerán con ella y solo alcanzarán su punto máximo cuando los domine. Eso podría llevar un tiempo. Kallen pensó sarcásticamente. Entrenar este poder fue difícil, ya que no quería anunciar que los tenía. Ni siquiera su familia sabía que ella tenía estos poderes. Llámelo intuición, pero algo le dijo que no era la primera persona en tener este poder, y revelar que lo tenía solo pintaría un objetivo en su espalda. Otro problema es que ella duda en confiar plenamente en este poder. ¿Pero puedes culparla? Esta habilidad aleatoria le llegó un día de la nada y le dio un poder potente sin aparentemente ningún inconveniente. Se las arregló para extraer suficiente información de SCC de bruja para saber que Geas puede volverse desenfrenado si se vuelve demasiado fuerte para que el portador lo controle adecuadamente. ¿Y si aquí pasa algo parecido? Tenía demasiado en riesgo como para poner realmente a prueba los límites de sus poderes. Entonces, decide usarlo con moderación cuando lo necesita. Mientras Kallen volaba sobre las calles de Vale, llegó al distrito de almacenes. Podría haber hecho lo mismo con el fuego, de hecho hubiera sido mucho más fácil hacerlo, pero también era más llamativo. Si su contacto tenía razón, una pandilla potencial estaba usando el área como escondite, tal vez incluso era una base de colmillo blanco, por lo que necesitaba el elemento sorpresa. La idea del grupo terrorista Faunus hizo que el rostro de Kallen se agriara. Le recordó los días antes de que Zero los encontrara, antes de que los convirtiera en algo de lo que pudiera estar orgullosa, antes de que lo traicionaran. Quizás ver morir a Lelouch frente a ella fue karma, justicia poética. Por dejarlo, por no estar ahí a pesar de que literalmente lo había perdido todo y no tenía a nadie que lo consolara. A pesar de saber quién estaba bajo la máscara, o tal vez porque lo sabía, Kallen olvidó una cosa crucial. Zero puede ser un símbolo, Lelouch todavía era un humano. No es el momento, Kallen. Ella murmuró, conteniendo las lágrimas. Ahora no era el momento para que ella misma se sintiera culpable, tenía un trabajo que hacer. Kallen aterrizó en una azotea cercana y exploró las inmediaciones desde arriba.
Como fauno, tenía una vista casi perfecta incluso de noche. Esta no era visión nocturna. Se ha visto obligada a escuchar suficientes conferencias de Raksata para saber que la visión nocturna y lo que ella tenía eran conceptos completamente diferentes. Aunque otros faunos parecieron cometer ese error. Mirando un poco a su alrededor, no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que había dos personas custodiando la entrada de un almacén. A juzgar por su vestimenta, estaba claro que eran miembros del Colmillo Blanco. Bien. Kallen sonrió. Es hora de mostrarles a estos aspirantes a luchadores por la libertad lo que realmente era la justicia. Saltando desde el techo, Kallen cavó en la pared con su mano con garras para frenar su descenso. Mientras bajaba, sacudió sus pies, revelando un juego de ruedas que salían de la suela de sus botas. Su tiempo como piloto de Knigmare hizo que tener movilidad fuera una necesidad en su estilo de lucha y era más fácil adaptar un estilo antiguo que aprender uno nuevo. Solo tenía que aprender a aplicar sus movimientos de Knigmare en la vida real. Debo recordar llamar a Neon y agradecerle por las lecciones de patinaje. Pensó mientras aterrizaba en el suelo. Usando su poder por un breve momento, Kallen usó una ráfaga de viento para abrirse camino hacia los dos guardias. Apresurándose al primer guardia, Kallen lo agarró por el cuello con Earthbreak. Sin sentir ninguna resistencia, inmediatamente apretó con más fuerza, aplastando la yugular del hombre y atravesando su garganta al instante. Dejando caer al Faunus, Kallen se volvió hacia el otro guardia que estaba conmocionado por la muerte de su camarada. Sin darle al guardia un momento para respirar, Kallen inmediatamente se abalanzó sobre ella. Manteniéndose agachada para esquivar cualquier posible disparo, se abalanzó sobre Luite Fangrund. Una vez que estuvo dentro del alcance, Kallen fue a matar. Extendiendo su mano con Earthbreak agarró la cara del guardia, esta vez sintiendo resistencia. Ella tiene aura. Pensó Kallen. Bueno, ella sabe cómo lidiar con eso. Activando su semblanza, Kallen observó pasivamente cómo el guardia era electrocutado por su propia aura. Intentó gritar, pero la mano de Kallen la ahogó. Después de unos breves segundos, Kallen dejó de usar su semblanza y soltó al guardia, su cadáver carbonizado cayó al suelo. Esta era la apariencia de Kallen, Radiant Aura Surge. Al canalizar su aura hacia su objetivo, puede electrocutar a alguien con un toque. Por lo general, lo hace friéndolos con su propia aura, aunque la efectividad varía según la cantidad de aura que tenga la víctima. También puede usarlo en cosas y personas sin aura, aunque es más costoso y los efectos varían según el tamaño del objetivo. También puede canalizarlo hacia ambos brazos, pero prefiere usar solo el derecho. Oye, cualquier cosa que esté pasando fuera, Geuk. Dijo un Luite Fangrund, asomando la cabeza, solo para quedar atrapado en las garras de Kallen un momento después. Entonces. Ella procedió a aplastar la cabeza del hombre con su fuerza mejorada por el aura. Luego entró en el almacén sin siquiera molestarse en echar un segundo vistazo. Cuando Kallen comenzó, tembló de horror ante las consecuencias cuando se dio cuenta de la carnicería que había causado. Estaba tan conmocionada que no pudo dormir bien durante unos días. Sin embargo, finalmente lo superó y, en su tercera salida, ya no le molestaba su obra. Volviendo al presente, parece que alguien más estaba con el tipo que Kallen acababa de matar, ya que en el momento en que ella entró, todos los gruñidos de Colmillo Blanco a la vista tenían sus armas apuntándola. En medio de todos ellos estaba un gran miembro de Luite Fan con piel bronceada, una máscara completa y una motosierra atada a su espalda. Él era claramente el líder aquí. Fuego. Ordenó, mientras los gruñidos le disparaban sin demora. Extendiendo su brazo derecho, Kallen usó su semblanza para replicar la técnica de su tocaya y erigió un escudo que bloqueó todas las balas entrantes. Aprovechando el breve momento de respiro, canalizó algo de aura en sus piernas y salió volando hacia un lado. Mientras los grunts intentaban realinear sus tiros, Kallen patinó hacia una caja cercana. Rápidamente se dio cuenta de que era una caja de polvo, la agarró con su brazo derecho y canalizó su semblanza a través de ella por un momento, antes de usar su fuerza mejorada con aura, para arrojar la caja a la multitud.
El polvo dentro de la caja detonó un momento después, provocando una explosión de elementos que desequilibró a la mayoría de los colmillo blanco presentes. Aprovechando la confusión, Kallen golpeó el suelo con su mano y usó su semblanza junto con su poder. Mientras las olas pulsaban a través del piso de metal, se erigieron paredes de hielo alrededor de los grunts, creando un laberinto de hielo a través del cual no podían ver. Aprovechando su ventaja, Kallen usó una ráfaga de viento para subir la pared y saltar a la pasarela. Una vez que aterrizó, comenzó a diezmar sistemáticamente las fuerzas de los colmillos blancos allí. Usando su fuerza mejorada con aura para matar a aquellos sin aura, y su semblanza en aquellos que la tienen. El colmillo blanco intentó defenderse y mantener la distancia de ella, pero incluso con el espacio limitado para las piernas y el suelo enrejado, Kallen era demasiado ágil para que ninguna de sus balas impactara. En solo cuestión de minutos, había despejado la pasarela de colmillo blanco, dejando atrás cadáveres carbonizados y ensangrentados. Todo lo que quedó fue el colmillo blanco en el suelo. Entonces, sin dudarlo, saltó la barandilla y entró en el laberinto de hielo. Este fue el punto de inflexión, ya que Kallen había convertido su incursión en un juego del gato y los ratones, mientras Kallen cazaba a los matones restantes de Whitefang. El colmillo blanco estaba aterrorizado. Saltando ante cada sonido, apuntando a cada rincón, hubo incluso algunos incidentes de fuego amigo. Esto no fue para lo que se inscribieron. Se unieron para vengarse de los humanos, no para ser cazados como presas. Oh, la ironía. Si tan solo supieran quién era su cazador. Kallen utilizó este miedo a su favor. Se aferró a las paredes, emboscando a sus presas una por una, a veces arrastrándolas delante de sus camaradas. Ella atacó con moderación, pasando minutos a la vez antes de atacar. Esto le permitió recuperar un poco de aura entre cacerías, e hizo que su miedo fuera aún más palpable. ¿Estaba disfrutando esto demasiado? Tal vez, pero en la mente de Kallen, necesitaban aprender las consecuencias de unirse al colmillo blanco. El colmillo blanco afirmó que estaban luchando por Fauno, pero los inocentes, tanto humanos como Fauno, sufren. Para Kallen, no eran más que falsos samaritanos, no mejores que los monstruos que intentan emular. Lamentablemente, para Colmillo Blanco, este caballero negro sabía un par de cosas cuando se trataba de cazar monstruos. Después de unos 10 minutos más de emboscadas, los únicos que quedaron fueron el teniente Colmillo Blanco y los varios grunts que lo rodeaban. Mientras los grunts entraban en pánico, se lanzaban y apuntaban con sus armas a cualquier cosa, el teniente observaba tranquilamente sus alrededores, viendo si había alguna señal de su atacante. Su enemigo era obviamente el infame Guren. Bien. Ahora podría vengar a todos los faunos que ella mató. Sacando su arma, el teniente continuó mirando a su alrededor, tratando de encontrar dónde se escondía el esquivo Guren. Lo que no esperaba era que ella atravesara la pared de hielo detrás de él, desequilibrándolo con la onda expansiva inicial. En el tiempo que le tomó recuperar el equilibrio, Guren ya había despachado a los grunts que tenía con él. El Guren era mucho más pequeño de lo que esperaba, considerando que los informes muestran que ella aplastó a sus víctimas con sus propias manos tanto como las electrocutó con lo que los superiores creen que es su apariencia. Él miró fijamente su brazo derecho. El metal manchado de sangre dejó muy claro que la parte aplastante era cierta. Debe tener un buen control del aura para lograrlo. Aún así, tenía la ventaja, su motosierra, Retribution, le dio a la teniente más alcance y el espacio reducido hará que sea difícil mantener la distancia. Además de eso, debe estar quedando sin aura. Ella ha estado moviéndose constantemente y usando su semblanza todo el tiempo. Él solo necesita sobrevivir a ella para ganar. Si bien la lógica del teniente era sólida, había un pequeño problema. Kallen no respiraba con dificultad, ni siquiera tenía aliento, ni sudaba ni mostraba signos de agotamiento. Estaba simplemente encorvada, usando su brazo izquierdo como equilibrio, sin mover un músculo. Impresionante, teniendo en cuenta que iba en patines. Los dos continuaron su enfrentamiento. Kallen sabía que no podía subestimar a este colmillo blanco. El hecho de que su uniforme fuera personalizado demostró que tenía cierta apariencia, ja.
de autoridad. Cuando se trataba de líderes, normalmente intentaban destacar, ya sea por orgullo o para poder ser fácilmente identificados entre sus subordinados. Zero lo hizo, probablemente por lo primero, y podía haberlo usando lo segundo como excusa. El recordatorio de su ex líder hizo que Kallen se desplomara un poco. Tomando su movimiento como un signo de debilidad, el teniente Muitefan aceleró Retribution e inmediatamente intentó golpear. Al ver venir el ataque, Kallen se apartó del camino y trató de tomar cierta distancia. El tipo era mucho más rápido de lo que su constitución sugería. Sin embargo, el teniente siguió presionando su ataque, tratando constantemente de arrinconar al conejo fauno, aunque su tamaño más pequeño y su movilidad superior lo hacían difícil. A pesar de estar en un espacio reducido, Kallen todavía tenía suficiente espacio para las piernas para maniobrar y patinar en círculos alrededor del tipo. Sin embargo, sabe que solo está retrasando lo inevitable. Tarde o temprano, uno de ellos cometería un error, y ella no estaba dispuesta a apostar quién sería. Entonces, cambió de táctica y decidió ser creativa. Usando su semblanza, Kallen se impulsó hacia la pared de hielo, donde usó Earthbreak para cavar en el hielo. Aprovechando la sorpresa del teniente, utilizó el hielo como trampolín y se lanzó hacia él con el brazo derecho extendido. Al darse cuenta del ataque, el teniente mencionó Retribution para igualar el ataque de Kallen. Pero antes de que los dos chocaran, Kallen activó su semblanza y la usó para bloquear la motosierra del teniente. Ahora fue un choque entre Radiant Aura Surge de Kallen y Retribution del teniente, un choque que Kallen sabe que perderá si esto continúa. Entonces, se concentró y canalizó su semblanza a través de su palma. Luego lo descargó. El resultado fue una gran explosión de energía que destrozó a Retribution y apenas rozó la cabeza del teniente, aunque un gran trozo de metralla se conectó con el casco de Kallen, provocando que se agrietara y saliera volando. Esta fue la carta de triunfo de Kallen. Al igual que el homónimo de su semblanza, puede concentrar su aura en un solo punto y descargarla como un láser. El ataque, sin embargo, es bastante agotador para su aura y solo debe usarse como último recurso. Sin perder el ritmo, Kallen se adelantó y agarró la máscara del teniente. Ya era hora de terminar esto. Sin embargo, sintió la necesidad de enviar un mensaje adecuado, por lo que en lugar de terminarlo ahora mismo con su semblanza, decidió tomar una página del libro de Lelouch y darle a esta pelea un final dramático. Alineándose, Kallen usó su poder para impulsarla a través del hielo, usando el cuerpo del teniente Colmillo Blanco como un escudo barra ariete improvisado. Una vez que estuvieron fuera del laberinto de hielo, Kallen disminuyó su producción con la esperanza de no atravesar la pared del almacén. Afortunadamente, no lo hicieron, todavía había una abolladura considerable en el metal desde el punto de impacto. Sosteniendo el cuerpo encorvado del teniente en su lugar, Kallen lo levantó lentamente, preparándose para acabar con él. Aunque era más alto que ella, todavía había una sensación de seriedad y finalidad en este momento. El teniente, aún recuperándose de haber sido arrastrado a través de múltiples paredes de hielo, logró abrir los ojos e instantáneamente notó el cabello rojo carmesí de Guren Y. Orejas de conejo. Guren era un fauno. Semejante revelación llenó de ira al teniente. El vigilante más temido y odiado de Vale era un maldito fauno. Cualquier sensación de miedo que tenía había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de rabia y traición. Traidor. Se atragantó. Su voz ronca. Sabía que estaba a punto de morir, pero no le importaba en absoluto. Todo en lo que podía concentrarse era en el traidor frente a él que mató a tantos de su especie. No recuerdo haber sido nunca uno de ustedes animales. Ella replicó fríamente. Un ceño fruncido firmemente en su rostro. Sin darle al fauno la oportunidad de hablar, activó su semblanza. Le tomó un poco más de tiempo, posiblemente debido a su tamaño ya que tenía poca aura, pero en menos de un minuto, dejó de usar su semblanza y dejó caer al teniente Colmillo Blanco, con su cadáver carbonizado tirado en el suelo. No gritó ni una sola vez en todo ese tiempo. Kallen anotó mentalmente. O estaba demasiado herido para hacerlo o se negó a darle la satisfacción de oírlo sufrir.
De todos modos, ahora estaba muerto, no tenía sentido seguir pensando en eso. Cullen se dio vuelta y miró hacia el laberinto de hielo que había creado. Centrándose en su poder, usó su fuego para vaporizar todo el hielo en un instante. Cuando se trataba de su poder, necesitaba cubrir sus huellas a fondo. Volviendo al cadáver recién carbonizado, Cullen tenía una cosa más que debía hacer. Extendiendo la mano, tocó la pared sobre el teniente Colmillo Blanco con Airbreak. Luego, usando una combinación de su apariencia y poder, grabó un contorno sombreado de las garras de su arma en el metal. La marca de Guren. Sin embargo, antes de irse, Cullen se acercó a su casco olvidado. Lo recogió y lo inspeccionó por un breve momento. Estaba un poco agrietado y desgastado, pero todavía se podía usar. Volviendo a ponérselo, procedió a salir del almacén. Le resultaban incómodas las orejas de conejo, pero se las arregló. Sus orejas eran demasiado reconocibles para dejarlas expuestas a la brisa. Una vez que salió del almacén, usó su poder para impulsarse hacia un tejado cercano. Se estaba quedando sin aura y no quería correr el riesgo de esforzarse demasiado. Cuando se giró para alejarse, el sonido distintivo de las sirenas de la policía se aulló en la distancia y se acercaba a cada segundo. Parece que el VPD estaba a punto de llegar a la escena y, al igual que antes, sería demasiado tarde para atraparla. Al alejarse casualmente, Cullen vio que todavía tenía mucho tiempo para regresar a la casa y guardar su equipo antes de que su mamá y su tía despertaran. Hombre, ella realmente necesita un escondite secreto. Esconder a Airbreak fue una tarea en sí misma. Al mirar la luna, Cullen sintió una extraña sensación de logro esta noche. A pesar de que su incursión no fue diferente de lo que había hecho anteriormente, Cullen sintió que esta realmente marcó la diferencia, que hizo algo que tenía significado. Cuando dejó de mirar la luna rota, Cullen continuó caminando a casa, con paso alegre, una sonrisa en su rostro y un sentimiento palpitante en su corazón. No estaba contenta con lo que hizo, sino porque siente que acababa de ayudar a alguien. Esto hizo que Cullen sintiera curiosidad, pero no se detuvo en ello. Quizás fuera una señal de que las cosas estaban a punto de cambiar. Academia de Baliza Ozpin, taza de café en mano, estaba mirando su monitor. O más bien, la persona que aparecía en su monitor junto a sus compañeros directores, James Ironwood y Leonardo Lioneart. ¿Estás seguro de este Theodore? Ozpin le preguntó a su compañero director con cuidado. Sí, puedo confirmar que mi informante, Raleigh Chestnut, está muerto. Theodore dijo asintiendo. Theodore le había dicho a Ozpin antes que había contratado a Raleigh Chestnut para expedientes sobre personas en vacuo que estaban investigando temas únicos. Sin embargo, el señor Chestnut no llegó al punto de encuentro acordado el día que debía llegar. Había pasado casi una semana antes de que se encontrara su cuerpo. ¿Podría haber sido uno de los secuaces de Salem? Ironwood habló. Hubo momentos en que Ozpin se arrepintió de haberle contado al director de Atlas sobre Salem. El corazón del hombre estaba en el lugar correcto, pero estaba demasiado acostumbrado al conflicto abierto para captar la sutileza que Ozpin necesitaba en su guerra en la sombra con Salem. No estamos seguros, pero existe una posibilidad. Teodoro respondió. ¿Qué pasa con los expedientes? Preguntó Leonard nerviosamente. El director de la academia Shade negó con la cabeza. No pudimos encontrarlos. O'Reilly los escondió en algún lugar secreto o se los llevaron después de que lo mataron. De todos modos, ¿tenemos alguna pista sobre el perpetrador? Preguntó Ozpin. Si el asesino no estaba trabajando para Salem, entonces todavía existía la posibilidad de conseguir un aliado potencial o tratar con un posible enemigo. Ninguno. Encontramos una bala enterrada en su sien, pero se desconoce su origen y no encontramos rastros de polvo en ella. Al parecer, las malas noticias seguían llegando. ¿No Dust, entonces cómo se disparó la bala? Preguntó Madera de Hierro. El polvo era parte de la sociedad cotidiana, incluso las municiones. ¿Cómo podría usarse una bala sin un componente tan clave? Los forenses creen que la bala fue impulsada con pólvora, también a quemarropa. Los otros directores se tomaron un momento para digerir ese fragmento de información.
La pólvora se consideró obsoleta cuando los científicos encontraron una manera de incorporar polvo en armas y explosivos. Comprar balas que utilizaban pólvora ni siquiera era práctico desde una perspectiva financiera. Eran tan difíciles de encontrar que se podía conseguir un envío completo de DUS legalmente por el coste y el tiempo que lleva a adquirir un solo cargador. Quien mató a Raleigh Chestnut estaba muy decidido a cubrir sus huellas. ¿Hay alguna manera de rastrearlos a través del mercado negro?, sugirió James. Sin embargo, a primera vista es una idea prometedora, Leonard respondió a esta. Incluso en Mistral es casi imposible encontrar a alguien que venda municiones a base de pólvora. Incluso si pudiéramos encontrar a alguien, eso no significa que fue él quien se las vendió a nuestro misterioso asesino. James intentó empujar, pero Ozpin lo interrumpió. Dejemos este asunto a un lado por el momento. El asesino del señor Chestnut claramente quiere permanecer oculto y ha hecho todo lo posible para cubrir sus huellas. Sin ninguna pista, simplemente estaremos dando vueltas en círculos. Pondré a Crowen si tiene tiempo, pero por ahora, centrémonos en otros asuntos. El resto de los directores asintieron con la cabeza según las palabras de su líder de facto, y Ronwood más a regañadientes. ¿Alguna pista sobre la ubicación de las doncellas de primavera o verano?, preguntó Ozpin. La doncella de primavera, aunque decidida previamente, se había quebrado bajo la presión de sus responsabilidades y huyó a las fronteras de Mistral. Dónde estaba o si todavía estaba viva era indeterminado. En cuanto a Summer, la anterior Summer Maiden murió debido a una enfermedad cardíaca hace varios años y no tenían pistas sobre quién era su posible sucesora. Mientras Atlas tenía asegurada a la doncella de invierno y Ozpin estaba monitoreando a la doncella de otoño, sin verano y primavera, no tenían medios para acceder a las reliquias del conocimiento y la destrucción. Si bien no tenía interés en abrir las bóvedas, Ozpin también sabe que es mejor prevenir que curar. Lo más probable es que Salem ya estuviera al tanto de su búsqueda, por lo que ahora era una carrera para ver quién podía llegar a ellos primero. Teodoro negó con la cabeza. No hubo suerte allí. En cuanto a Corazón de León, hemos reducido la búsqueda, pero aún no hay nada concreto. Fue todo lo que dijo. Ya veo, Leonardo, Teodore, si logras algún progreso en la localización de Summer Spring, quiero saberlo lo antes posible. Gracias por el aviso, Teodore. James, por ahora continúa con tu proyecto. Si crees que el Dr. Polendina puede idear una forma de rastrear a las doncellas, debemos tomar esa vía. Sin embargo, manténganse discretos, mantengan al menor número posible de personas al tanto. No me importa si causa retrasos, si Salem se entera de esto, entonces puede intentarlo. Algo similar. Si necesitas recursos, intentaré entregártelos discretamente. Ordenó Ozpin. Los otros directores asintieron en respuesta antes de que las líneas se cortaran, dejando solo al director de Beacon. Suspirando, Ozpin tomó un sorbo de su café mientras intentaba pensar en una forma de mejorar la situación. En ese momento, el ascensor sonó y salió la subdirectora, Glinda Goldwich. Glinda. Ozpin saludó a su colega. Supongo que la iniciación ha terminado entonces. Ozpin suele supervisar él mismo la iniciación, pero la reunión de emergencia de Teodore le impidió hacerlo. Sí, salió bien. Junto con la ceremonia de nombramiento, debo agregar. Dijo Glinda con severidad. ¿La ceremonia de nombramiento? ¿O la reunión de Ozpin duró más de lo previsto o los iniciados estaban mejorando? Quizás necesitaba volver a hacer la prueba más difícil. Veo. Respondió con calma, tratando de no parecer tímido. Perdóname, por imponerte mis responsabilidades, Glinda, esta reunión fue bastante importante. ¿Y qué era tan importante que esta reunión no podía esperar? Glinda preguntó con una ceja levantada. La posibilidad de que uno de los agentes de Salem esté operando actualmente en la ciudad de Vacuo en este momento. Respondió Ozpin, su tono tomó una ligera ventaja. Eso hizo callar a Glinda. Si estaba relacionado con Salem o sus agentes, entonces Ozpin hizo bien en concentrarse en la reunión. ¿Y? Preguntó Glinda mientras colocaba una libreta que detallaba todos los equipos que pasaban en el escritorio de Ozpin.
Ozpin suspiró mientras tomaba la libreta. Nada concreto, pero Theodore no quería ignorar la posibilidad. Glinda asintió. Theodore siempre fue el más cauteloso de los directores. Los dos permanecieron en silencio mientras Ozpin miraba a los equipos reunidos. Luego notó uno en particular. ¿Equipo Kfui? Preguntó con una sonrisa. La idea de Oblek. Ella respondió, apartando la mirada de su jefe. Ese hombre estaba más obsesionado con el café que Ozpin, y eso ya es decir. Riéndose, Ozpin miró al equipo Kfui y notó una Velvet escarlatina en su lista. Bien, tiene mucho potencial. Es una pena que su prima, Karen, no se inscribiera, habría sido una excelente cazadora y tal vez incluso una posible candidata a doncella si fuera necesario. Aún así, este grupo de estudiantes era prometedor de todos modos. Luego su rostro adoptó una expresión seria. ¿Alguna noticia sobre Guren? Preguntó Ozpin, sin levantar la vista de su lectura. Glinda frunció el ceño. Aún nada. Lo máximo que obtuvimos de Guren fue un vistazo en la esquina de una de nuestras cámaras. Pero lo único que los expertos pudieron discernir es que es mujer. Parece que sus ojos y cabello están físicamente cubiertos, por lo que nuestros posibles sospechosos todavía son demasiado grandes para una investigación adecuada. Glinda resopló. Odiaba que alguien estuviera en Vale tomándose la justicia por su mano y matando gente. Claro, ella estaba apuntando a criminales, pero eso aún no justifica sus acciones. Ozpin frunció el ceño, mientras su libreta se convertía en la única imagen adecuada del infame justiciero de Vale. La marca de tiempo muestra que fue bastante reciente, ayer de hecho. Por lo que parece, ella literalmente estaba saltando sobre los tejados por alguna razón. Si bien tenía sus sospechas sobre qué es Guren, ella es demasiado comodín para confiar en ella. Guren sería sin lugar a dudas un aliado capaz. Y si sus sospechas eran ciertas, entonces la necesitaba a su lado. Con suerte, Guren está dispuesto a ayudarlo en su lucha contra Salem. De sus acciones quedó claro que Guren tenía un fuerte aunque sesgado sentido de la justicia. Remant estaba librando una guerra entre el bien y el mal. ¿Qué razón tendría Guren para elegir el mal? Fin del capítulo.